Saludos y sean bienvenidos una vez más a este su programa, La Biblia tal cual es, para las personas tal cual son. Una vez más se dirige a ustedes su hermano Cristóbal Encarnación. Como ya sabrán, me congrego en la Iglesia Evangélica Pentecostal La Luz de Dios Monte Sinaí, mi amado pastor Bernardo Pérez. Para el día de hoy, estaremos continuando justo donde nos quedamos en nuestro programa anterior. Hoy veremos qué pasa con el hombre después de la sentencia que recibieron de parte de Dios, por haberle desobedecido. Pero como ya es una costumbre, iniciaremos con una oración. Padre eterno, Dios de vida y de poder, nos encontramos una vez más en este programa, para compartir y aprender de tu palabra, te pedimos que nos ayudes a entender las verdades que se encuentran en ella. Que nos ayudes a entender, Padre eterno, que, aun siendo pecadores, tu amor y tu misericordia, son lo suficientemente grande para perdonarnos en arrepentimiento, esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, amén. Bien querido oyente, en nuestro programa anterior, nos habíamos quedado en la condena al hombre en el versículo 19 del capítulo 3 del libro de Génesis. Dios le había dicho que, por su causa, la tierra sería maldita, y que por desobedecer, ya no tendrían acceso al árbol de la vida, ya que el hombre viviría eternamente, siempre y cuando comiera del árbol de la vida. Continuemos con los versículos del 20 al 24, y llamó Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal, ahora pues, que no alargue su mano, y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Podemos ver en este versículo 20, que Adán pone nombre a Eva. Este pasaje revela mucho más que un simple nombre. Adán, después de la caída y el doloroso impacto del pecado, no deja de reconocer el plan perfecto de Dios. Al nombrar a su esposa Eva, que significa vida, o dadora de vida, está proclamando algo profundo. A pesar del pecado que trajo muerte al mundo, Adán reafirma que, a través de Eva, la humanidad continuaría. ¡Qué gran declaración de fe y esperanza en medio de la oscuridad! Eva no solo sería la madre biológica de todos los seres humanos, sino que también llevaría en su descendencia la promesa redentora de Dios. Su linaje nos llevaría hasta aquel que traería salvación, el Mesías, Jesús. A través de Eva, la vida prevalecería, y la muerte sería vencida. En ese sencillo acto de nombrarla, Adán reconoce el papel crucial que Eva jugaría en el futuro de la humanidad. Dios, en su infinita gracia, ya había prometido que de la mujer vendría aquel que aplastaría la cabeza de la serpiente, trayendo victoria sobre el pecado y la muerte. Así, el nombre de Eva no solo destaca su rol como madre de todos los vivientes, sino también su parte en el gran plan de salvación divina. A través de su descendencia, llegaría la vida eterna que solo se encuentra en Cristo. El versículo 21 es significativo porque marca la primera muerte registrada en la Biblia, y es un animal el que muere para proporcionar ropa para Adán y Eva. Aquí se introduce el principio del sacrificio sustituto, un concepto que será clave a lo largo de las Escrituras. Adán y Eva, tras pecar, merecían la muerte física como consecuencia del pecado, véase Génesis 2:17. Sin embargo, en lugar de ellos, Dios sacrifica un animal para cubrir su desnudez. Este acto anticipa el sistema de sacrificios que veremos más adelante en la historia de Israel, y es una sombra del sacrificio final de Cristo, quien moriría como sustituto para redimir a los pecadores. Las túnicas de pieles simbolizan no solo la provisión de Dios para cubrir la vergüenza de Adán y Eva, sino también la introducción de la expiación por medio de la muerte. Es un recordatorio de que la muerte es el costo del pecado, pero que Dios, en su misericordia, proveerá un sustituto. El versículo 22 y 23, Dios dice que el hombre se ha convertido en como uno de nosotros, lo cual se refiere a un conocimiento del bien y del mal que, hasta ese momento, estaba reservado solo para Dios. Este no es un conocimiento perfecto o santo, como el que posee Dios, sino uno adquirido por la experiencia personal del pecado. La humanidad ahora conoce el mal, no solo de manera conceptual, sino también de manera práctica y experiencial. Esto contrasta con la santa omnisciencia de Dios, que conoce todas las cosas sin estar contaminado por el mal, véase los libros del profeta Isaías, en su capítulo 6, versículo 3. Y el del profeta Habacuc en su capítulo 1, verso 13. Este conocimiento trajo consecuencias devastadoras para la humanidad.
Adán y Eva ahora experimentan el mal en carne propia, lo que los separa de la plena comunión con Dios y los hace responsables de sus acciones. Aquí también se nota la pluralidad en la deidad, lo que alude a la Trinidad, como se menciona en Génesis 1 verso 26. La preocupación de Dios aquí es que, después de haber desobedecido y caído en el pecado, Adán y Eva pudieran ahora acceder al árbol de la vida y vivir para siempre en su estado de condición maldita. Dios había prometido que la muerte sería la consecuencia del pecado, y permitir que el hombre viviera para siempre en un estado de separación y maldición habría sido un castigo terrible. En lugar de eso, la expulsión del Edén fue un acto de misericordia. Al evitar que los humanos comieran del árbol de la vida, Dios impide que ellos vivan eternamente bajo las consecuencias del pecado. Este destierro, aunque doloroso, fue una gracia divina para que la humanidad no se perpetuara en su estado caído, abriendo el camino para la futura redención. En un contexto más amplio de las Escrituras, podemos ver esto como parte del plan de salvación que culminará en la restauración y la vida eterna ofrecida a través de Cristo. Y por último en el verso 24, se mencionan los querubines, seres angelicales de alto rango que aparecen más tarde en la historia bíblica, especialmente en relación con la presencia de Dios. En el tabernáculo y el templo de Israel, 2 querubines vigilaban el arca del pacto y el lugar santísimo, donde Dios se encontraba con su pueblo, véase el libro de Éxodo en su capítulo 25. Versículos del 18 al 22. Esto sugiere que los querubines tienen un papel importante en proteger y preservar la santidad de Dios y sus dominios sagrados. La mención de una espada encendida añade una dimensión dramática y misteriosa a esta escena. Es un fenómeno que no se explica en detalle, pero probablemente esté relacionado con la presencia de los querubines o incluso con la presencia misma de Dios, que en otras partes de las Escrituras se manifiesta como una llama o una luz ardiente, la Shekinah. Esta espada ardiente simboliza la imposibilidad del hombre de regresar al estado de perfección en el que fue creado sin una intervención divina. Este versículo subraya la separación definitiva entre el hombre y la plena comunión con Dios en el Edén. El acceso al árbol de la vida está ahora vedado, y solo podrá recuperarse en el futuro, cuando, a través de la redención, la humanidad pueda nuevamente participar de la vida eterna en la presencia de Dios. Véase Apocalipsis 22, del verso 2 al 14. Ahora daremos entrada al capítulo 4 del libro de Génesis. En este capítulo, se nos habla de los primeros hijos de Adán y Eva, y cómo el fruto del pecado comienza a manifestarse en sus vidas. Muchas veces pecamos y pensamos que, si nadie se entera, pues, no habrá ningún problema, pero la Biblia nos dice que lo que el hombre sembrase, eso segará. El pecado viene con sus respectivas consecuencias, así que, querido oyente, si usted tiene el deseo o el anhelo de pecar, recuerde que ese pecado, vendrá con sus propias consecuencias. Continuemos, querido oyente, con los versículos del 1 al 3, donde dice: Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Primero, hablaremos del acto sexual y el matrimonio. En el versículo 1, encontramos que Adán conoció a su mujer Eva, una expresión que, en la narrativa bíblica, hace referencia al acto sexual. Este acto es más que una simple unión física, es una manifestación de la intimidad total entre dos personas, diseñada por Dios para ser disfrutada dentro del marco del matrimonio. No solo es una unión corporal, sino espiritual y social. Eva, en su momento, creyó que su hijo Caín era el cumplimiento inmediato de la promesa de Dios, pero no sabía cuán largo sería el camino hacia esa promesa. Pasaron, como mínimo, alrededor de unos 4000 años. Una cantidad de tiempo un poco larga, ¿no les parece? Ahora, el verbo conocer, usado aquí, destaca la profundidad de la relación entre Adán y Eva, y como Dios es el dador de la vida. Desde los primeros momentos de la humanidad, la vida ha sido vista como un regalo divino, algo que solo proviene de Dios, el soberano de toda existencia. Este principio lo encontramos repetidamente en las Escrituras, como en el Salmo 127:3. En segundo lugar, en el versículo 2, vemos el trabajo y la vida fuera del Edén. Después de ser expulsados del paraíso, Adán y Eva tuvieron que adaptarse a una nueva realidad. Ya no contaban con la provisión directa de Dios, y el trabajo que antes era placentero, ahora se convirtió en una labor ardua y agotadora. Caín optó por la agricultura y Abel por el pastoreo, dos profesiones que, aunque tradicionales, siguen vigentes hoy en día en muchas partes del mundo. Estas actividades nos muestran cómo la humanidad comenzó a construir su sustento lejos del Edén.
La Biblia nos dice que después de Caín, nació Abel. Algunos sugieren que estos hermanos pudieron haber sido mellizos, ya que el texto no indica una separación temporal clara entre los nacimientos. Sin embargo, el enfoque de la Escritura no está en sus profesiones, sino en sus ofrendas y sobre todo, en la actitud con la que las presentaron. Ahora, pasemos a hablar del sacrificio y la actitud ante Dios. El versículo 3 del capítulo 4 se nos relata que tanto Caín como Abel ofrecieron sacrificios a Dios, pero solo la ofrenda de Abel fue aceptada. Para comprender mejor esta narrativa, leamos los versículos del 4 al 7, donde leemos: Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado, y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. En los versículos 4 y 5, se nos explica claramente por qué Dios rechazó la ofrenda de Caín, pero Proverbios 21 a 27 nos enseña que Dios no solo mira el sacrificio en sí, sino la actitud del corazón con la que lo damos. Caín ofreció los frutos de la tierra, y creemos que lo mejor de su cosecha. Muchos dicen que Dios no recibió la ofrenda de Caín, porque Caín buscó los peores frutos, esos que estaban podridos, o dañados. En este programa, no creemos eso, creemos que Caín dio lo mejor de lo que tenía, pero su corazón no estaba alineado con Dios. En cambio, Abel ofreció los primogénitos y lo más gordo de sus ovejas, mostrando una obediencia y fe genuinas, como nos dice Hebreos 11:4. Esto nos lleva a una lección importante: no es tanto lo que damos, sino cómo lo damos. La actitud de gozo, gratitud y fe es lo que Dios busca en nosotros cuando le ofrecemos nuestras vidas, nuestros talentos o cualquier sacrificio. Ahora, esa acción de Dios crea un conflicto en la mente de Caín. En el contexto de la cultura antigua, el hijo mayor era el que recibía la primogenitura, y con ella, los mayores honores y bendiciones. Caín, siendo el primogénito, veía su posición como algo asegurado. Sin embargo, cuando Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la suya, sintió que su estatus estaba en peligro. Aquí se desató en él un sentimiento de celos y competencia. Lo que Caín no entendió es que Dios no estaba desechando su posición ni su valor, sino que simplemente esperaba de él la misma obediencia que demostró Abel. Dios le dejó claro que, si ofrecía el sacrificio adecuado y con la actitud correcta, él también sería exaltado y bendecido. Este es un recordatorio de que Dios no tiene favoritos. Él recompensa la obediencia y la fe de manera justa para todos. Ahora hablemos de la reacción de Caín ante la corrección de parte de Dios. Dios, en su infinita misericordia, le dio a Caín la oportunidad de rectificar su error. Caín había traído una ofrenda que no era aceptable, pero Dios no lo rechazó inmediatamente ni lo castigó de forma irrevocable. Le habló directamente, dándole la oportunidad de mejorar y ofrecer algo más adecuado. Qué importante es este momento. Dios siempre nos da oportunidades para corregirnos. Sin embargo, en lugar de aceptar esta corrección con humildad, Caín se aferró a su orgullo y su enojo, un error que lamentablemente muchos cometemos hoy en día. En lugar de tomar la corrección como una oportunidad de crecimiento, Caín permitió que su resentimiento y celos crecieran, hasta el punto de convertirlo en odio hacia su hermano Abel. Como nos recuerda la primera epístola del apóstol Juan en su capítulo 3, versículo 12, la actitud de Caín no solo era de rebeldía hacia Dios, sino también de resentimiento hacia su propio hermano, a quien veía como una amenaza. Aquí aprendemos una lección clave: cuando se nos corrige, debemos aceptar esa corrección con humildad. Si nos aferramos al orgullo y el enojo, solo nos alejamos de la posibilidad de restauración y sanidad, y el pecado se apodera de nuestro corazón. Y hablando de pecado, ahora abordemos la naturaleza del pecado y su dominio. En el versículo 7, Dios le advierte a Caín que el pecado estaba a la puerta, acechando como un depredador listo para dominarlo. Esta imagen es muy poderosa, porque nos muestra la forma en que el pecado siempre está esperando una oportunidad para entrar en nuestras vidas. Es como un enemigo al acecho, listo para apoderarse de nuestras decisiones y acciones. Sin embargo, Dios también le da a Caín una salida, pero tú debes dominarlo, le dice. Queridos oyentes, aquí hay una verdad profunda para nosotros hoy. El pecado es una realidad constante en nuestras vidas, pero no debemos rendirnos ante él. No podemos vencer el pecado por nuestras propias fuerzas, pero sí a través de la fe en Dios y con la ayuda del Espíritu Santo.
Esta batalla contra el pecado es diaria, constante, y no terminará hasta que estemos en la presencia de Cristo. Dios le recordó a Caín, que si hubiese obedecido, habría sido exaltado. La clave aquí no es la preferencia de Dios por Abel, sino la importancia de la obediencia. La metáfora que Dios usa en este pasaje es impactante. El pecado, como un animal feroz, acecha cerca de nosotros, esperando una oportunidad para devorarnos si no somos diligentes. Pero no estamos desamparados. A través de Cristo, tenemos la victoria. Es fundamental que reconozcamos el poder del pecado, pero también que confiemos en el poder redentor y restaurador de Dios para dominarlo en nuestras vidas. Continuemos leyendo los versículos del 8 al 11, donde se nos narra uno de los eventos más trágicos que pueden existir. Ocurre el primer homicidio. Leamos. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel, y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora, pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Aquí vemos que Caín, tras rechazar la corrección divina y dejar que el pecado dominara su corazón, comete un acto inimaginable, mata a su hermano Abel. Este es el primer asesinato registrado en la Biblia. ¡Qué tremendo giro en la historia de la humanidad! Caín, en lugar de aceptar la oportunidad de corregir su error, permitió que el odio y el resentimiento crecieran en su corazón, llevándolo a tomar la vida de su propio hermano. Este evento tan trágico nos muestra hasta qué punto el pecado puede crecer si no se enfrenta. Recordemos lo que nos dice en la primera epístola del apóstol Juan en su capítulo 3, en sus versículos del 10 al 12, que Caín rechazó la sabiduría y corrección de Dios. Y este rechazo lo condujo por el camino del homicidio. Nos advierte de que el pecado no es algo que podamos ignorar o dejar pasar, porque, cuando no se confronta, puede llevarnos a las acciones más terribles. Luego, avanzamos al versículo 9, donde Dios confronta a Caín. Caín responde con una actitud fría e indiferente, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Este comentario revela algo impactante. Caín no solo había cometido un asesinato, sino que su corazón ya estaba completamente endurecido. No sentía ningún tipo de remordimiento ni responsabilidad por la vida de su hermano. El pecado lo había esclavizado de tal manera que ni siquiera podía ver la gravedad de lo que había hecho. ¡Qué fuerte advertencia para nosotros hoy! Cuando no enfrentamos el pecado, este no solo afecta nuestras acciones, sino que también endurece nuestro corazón, nos vuelve insensibles y nos aleja de toda compasión y arrepentimiento. Llegamos ahora al versículo 10, Dios responde al desprecio de Caín con una declaración contundente, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Aquí, queridos oyentes, encontramos una poderosa verdad espiritual. La sangre derramada, la vida de Abel, clamaba justicia ante Dios. Y es que, para Dios, toda vida es sagrada. Como nos recuerda Levítico 17:11, la vida está en la sangre, y Dios demanda justicia por cada vida tomada injustamente. Este pasaje subraya que Dios es consciente de cada injusticia en el mundo. Nada escapa a su mirada, y la sangre inocente siempre clama por justicia ante Él. Finalmente, en el verso 11, llegamos al castigo de Caín. Dios pronuncia una maldición sobre él, afectando directamente su capacidad para labrar la tierra. Para un labrador como Caín, esta maldición es devastadora. La tierra, que hasta ese momento había sido su sustento, ya no le daría frutos. Esta condena lo convierte en un vagabundo, incapaz de echar raíces o establecerse en un lugar fijo. Es una consecuencia no solo física, sino también espiritual, porque el pecado lo había desarraigado de su relación con Dios y con la comunidad. Este relato nos enseña algo crucial: el pecado tiene consecuencias graves, y a menudo no solo afecta nuestra relación con Dios, sino también nuestra vida diaria y nuestras relaciones con los demás. El pecado de Adán y Eva introdujo la desobediencia en el mundo, pero el asesinato de Caín muestra cómo el pecado puede escalar de manera rápida y devastadora si no lo detenemos. Este es un recordatorio solemne para todos nosotros: no podemos permitir que los pecados pequeños crezcan y se acumulen, porque si lo hacemos, pueden llevarnos por caminos destructivos. Y finalmente, reflexionemos sobre la actitud de Caín ante Dios. Después de cometer el homicidio, Dios le pregunta por Abel, dándole la oportunidad de confesarse, de arrepentirse, tal como lo hizo con su padre Adán en el jardín del Edén. Pero, al igual que su padre, Caín decide no confesar su pecado.
En lugar de ello, responde de manera imprudente y hasta desafiante, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Esta falta de respeto hacia Dios es alarmante, pero, lamentablemente, no es diferente de lo que muchos hoy en día hacen cuando se enfrentan a sus propios pecados. Hay quienes, al ser confrontados con su falta, responden con indiferencia, diciendo, ¿arrepentirme? ¿Acaso he hecho algo malo? No he dañado a nadie. Otros actúan como si Dios no existiera, mostrando un total desdén por las cosas divinas. Queridos oyentes, este es un llamado de atención para todos nosotros. No podemos caer en la trampa de la indiferencia espiritual. Dios, en su misericordia, siempre nos ofrece la oportunidad de confesarnos, de arrepentirnos y de restaurar nuestra relación con Él. Pero depende de nosotros aceptar esa oportunidad con humildad, en lugar de desafiarla con orgullo o indiferencia. Continuemos con los versículos 12 al 15, donde dice: Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: Grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Y le respondió Jehová: Ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara. Aquí vemos un interesante contraste con las respuestas anteriores en la historia bíblica. Cuando Dios maldijo a Adán, a Eva y a la serpiente en el jardín del Edén, ninguno de ellos se quejó. Aceptaron su castigo en silencio. Sin embargo, Caín se queja. En el versículo 13, Caín le dice a Dios: Mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Notemos algo importante aquí, queridos oyentes. Caín no se arrepiente verdaderamente de lo que ha hecho, no hay un reconocimiento profundo de su pecado. No. Lo que hace es quejarse, lamentándose de las consecuencias que ahora tiene que enfrentar. A diferencia de Adán y Eva, que en su momento pudieron culpar a otros por su desobediencia, Caín no tiene a quien culpar más que a sí mismo. Y en lugar de arrepentirse, simplemente se lamenta de lo que le espera. En el verso 14, vemos a Caín enfrentando las consecuencias de sus actos, y en este punto, algo importante ocurre: Caín tiene miedo. Sí, así es, después de asesinar a su hermano Abel, Caín reconoce que ahora está vulnerable. La población humana ya había crecido lo suficiente como para que otros pudieran vengarse por el asesinato de Abel. Y no solo eso, la maldición que Dios pronunció sobre él lo había condenado a ser un errante, lo que lo dejaba en una situación aún más precaria. En aquellos tiempos, queridos oyentes, el trabajo agrícola no era solo una forma de sustento, era esencial para sobrevivir. Y ahora Caín, incapaz de trabajar la tierra como antes, teme por su vida. Sabe que será un vagabundo en un mundo donde el sustento dependía de lo que la tierra producía. Esto nos recuerda que, cuando el pecado nos aleja de Dios y de nuestra comunidad, también perdemos el sustento, tanto físico como espiritual. Y luego llegamos al versículo 15, donde, a pesar de todo lo que ha hecho, Dios demuestra que su misericordia sigue presente. Dios, en su compasión, pone una señal en Caín para protegerlo. Ahora, algunos se preguntarán, ¿qué es esta señal? Bueno, la Biblia no nos da muchos detalles sobre la naturaleza exacta de esta marca, pero lo que sí sabemos es su propósito: proteger a Caín de ser asesinado por otros. Dios, incluso después de su terrible pecado, no lo abandona por completo. Esta señal es un recordatorio de que, aunque el castigo es merecido, Dios no se complace en la destrucción total del pecador. Pero esta marca no solo es un escudo de protección, también es un recordatorio visible de su crimen y de la vergüenza que Caín llevaría por el resto de su vida. Veamos qué sucede con Caín una vez que es desterrado. Leamos los versículos del 16 al 19. Salió, pues, Caín de delante de Jehová, y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Meujael, y Meujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres, el nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra, Sila. En los versículos 16 y 17, vemos a Caín salir de la presencia del Señor y establecerse en la tierra de Nod, un lugar desconocido para nosotros. Este nombre, Nod, significa vagar o errante, lo que es muy apropiado considerando la maldición que Caín llevaba sobre él. Pero algo interesante ocurre aquí, y es que, a pesar de su destierro y su pecado, Caín sigue adelante con su vida.
Se casa, tiene un hijo al que llama Enoc y funda una ciudad a la que también nombra Enoc. ¡Qué giro tan sorprendente! Caín, quien había sido condenado a ser un vagabundo, intenta desafiar ese destino al establecer una ciudad, un lugar de permanencia. El nombre Enoc significa iniciación o dedicación, y quizás, en un intento de redimir su nombre y su legado, Caín elige este nombre como símbolo de un nuevo comienzo. Pero no podemos pasar por alto el detalle interesante de que le pone el nombre de su hijo a la ciudad. Queridos oyentes, esto es algo que sigue ocurriendo hoy. ¿No es cierto que le damos nombres de personas famosas o importantes a nuestras calles, ciudades o edificios? Tal parece que, desde los tiempos de Caín hasta nuestros días, el ser humano siempre ha buscado dejar su huella, tratando de inmortalizarse a través de monumentos y nombres. Sin embargo, el relato de Caín nos recuerda que ni las ciudades ni los nombres pueden borrar las consecuencias del pecado. Pasamos ahora a versículo 19, donde nos encontramos con Lamec, un personaje que marca otro desvío de los principios divinos establecidos. Lamec es el primer hombre que, según la Biblia, practica la bigamia. Se casa con dos mujeres, Adá y Silá, lo que representa una rebelión directa contra el plan de Dios que había sido claramente establecido en Génesis 2:24, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Aquí, Dios había señalado claramente que el matrimonio debía ser entre un hombre y una mujer, una relación exclusiva. Lamec, sin embargo, decide ir en contra de esta orden divina, y con él, vemos la introducción de la poligamia en la humanidad. Este acto de Lamec no es solo una práctica matrimonial distinta, sino un símbolo de cómo la humanidad, al alejarse más de Dios, también se aleja de los principios morales y éticos que Él estableció. La poligamia se convierte en un reflejo de la decadencia de la sociedad en aquellos tiempos, que no tardaría en multiplicar sus actos de rebelión contra Dios. Y es interesante notar que esta tendencia sigue presente en algunas partes del mundo hoy, donde las relaciones humanas a menudo se organizan fuera del diseño original de Dios. Queridos oyentes, lo que estos pasajes nos enseñan es que, a pesar de las bendiciones y advertencias de Dios, la humanidad ha tenido la tendencia a desviarse de su voluntad, buscando satisfacer sus propios deseos. La historia de Caín y su descendencia es un recordatorio de que, si bien podemos intentar construir ciudades, fundar civilizaciones y nombrarlas según nuestros logros, el verdadero éxito solo viene cuando caminamos en obediencia a los principios de Dios. Continuemos con los versos del 20 al 22. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Naama. En el verso 20, se menciona a Jabal como el padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. Jabal se convierte en el pionero de los nómadas y ganaderos, personas que dependían de la vida pastoral, viviendo en tiendas y moviéndose con sus rebaños. Este desarrollo marca un avance importante para la civilización, al sentar las bases de la vida rural y el pastoreo, algo que se convertiría en una forma de vida predominante para muchos. Sin embargo, a pesar de su contribución a la humanidad, la línea de Caín sigue representando una separación espiritual de Dios. A medida que los logros humanos crecen, también crece la distancia entre el hombre y su Creador. En el versículo 21, se nos presenta a Jubal, el padre de todos los que tocan arpa y flauta, es decir, el padre de la música. Con Jubal, vemos el surgimiento de la música y los instrumentos musicales. La música es un regalo maravilloso que puede inspirar, consolar y alabar a Dios. Pero si miramos el mundo hoy en día, nos damos cuenta de que muchas de las canciones que escuchamos reflejan la misma tendencia que la descendencia de Caín. Muchas canciones actuales promueven valores contrarios a los principios divinos, glorificando el pecado y alejándonos de la presencia de Dios. Aunque la música en sí misma es neutral, depende de cómo la usemos. Al igual que Jubal, tenemos la capacidad de crear música, pero debemos preguntarnos, ¿estamos usando ese talento para honrar a Dios o para alejarnos de Él? Y en el versículo 22, aparece Tubal Caín, forjador de toda herramienta de bronce y de hierro. Tubal Caín es el primer personaje bíblico que introduce la metalurgia, una habilidad fundamental para el desarrollo de herramientas, armas y otros avances en la civilización. ¿Pero qué más podríamos imaginar que estaba forjando Tubal Caín? Las herramientas de metal no solo podían ser utilizadas para el trabajo, sino también para crear figuras religiosas o ídolos. De hecho, la idolatría ha sido uno de los grandes males que ha plagado a la humanidad a lo largo de la historia.
Vemos cómo, desde los tiempos antiguos, los seres humanos han usado sus habilidades para fabricar objetos que desvían su atención de Dios, enfocándose en ídolos que no pueden oír ni ver. Queridos oyentes, los descendientes de Caín contribuyeron de manera significativa al progreso humano en áreas como la ganadería, la música y la metalurgia, pero a pesar de estos avances, no se acercaron a Dios. Hoy en día, vemos una dinámica similar. La humanidad ha logrado avances tecnológicos y culturales sin precedentes, pero a menudo a expensas de una relación genuina con Dios. La pregunta que debemos hacernos es, ¿estamos usando nuestras habilidades y talentos para su gloria o para nuestra propia gratificación? Bueno, continuemos con los versículos 23 y 24. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón mataré por mi herida, y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. En los versos 23 y 24 vemos la arrogancia de Lamec. En este pasaje, vemos a Lamec jactándose ante sus esposas después de matar a un hombre. Según él, este acto fue en defensa propia, pero su arrogancia se hace evidente cuando afirma que, si Caín sería vengado 7 veces, él lo sería 70 veces 7. Este tipo de pensamiento refleja la creciente falta de temor a Dios que caracterizaba a los descendientes de Caín. Mientras que Dios había establecido una protección especial para Caín, no hay ninguna indicación en el texto de que Dios le haya prometido lo mismo a Lamec. Esto muestra cómo Lamec distorsiona la justicia divina para ajustarla a sus propios intereses. Lamec parece estar comparando su situación con la de Caín, asumiendo que, al igual que Caín fue perdonado, él también lo será. Sin embargo, esta es una presunción peligrosa porque no fue Dios quien le aseguró este perdón o protección, sino una conclusión que él mismo sacó. Su discurso está lleno de soberbia y justificación propia, ignorando por completo la justicia de Dios. La arrogancia de Lamec es un símbolo de la decadencia moral en la línea de Caín, donde el pecado y la falta de arrepentimiento parecen haberse normalizado. Reflexionemos sobre el perdón, según el Nuevo Testamento. Curiosamente, las palabras de Lamec sobre la venganza 70 veces 7 nos recuerdan lo que Jesús le dijo a Pedro en el Nuevo Testamento. Cuando Pedro preguntó cuántas veces debía perdonar a su prójimo, sugiriendo que tal vez hasta 7 veces sería suficiente, Jesús le corrigió diciendo que no era hasta 7, sino hasta 70 veces 7, Mateo 18. 21-22. Este contraste es profundo, mientras que Lamec usa la frase para justificar la violencia y la venganza, Jesús la usa para enfatizar la importancia del perdón ilimitado. La enseñanza de Jesús es un recordatorio poderoso de que, en lugar de buscar venganza, estamos llamados a perdonar una y otra vez. El perdón es central en la vida cristiana, y Jesús nos enseña que no debe tener límites. La actitud de Lamec, por otro lado, revela una visión de la justicia centrada en la represalia y el egoísmo, completamente opuesta a los principios divinos de amor y misericordia. Continuemos con los versículos 25 y 26. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Y para concluir, veamos los versículos 25 y 26, donde se nos introduce a Set y la línea piadosa. Dios, en su misericordia y gracia, da a Adán y Eva otro hijo llamado Set, después de la muerte de Abel y la expulsión de Caín. Set representa una nueva esperanza para la humanidad, ya que a través de su descendencia se perpetúa la promesa de redención que Dios hizo en Génesis 3:15, en la que aseguró que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Set es la línea piadosa que sería el canal de bendición y redención que eventualmente culmina en Jesucristo, Lucas 3:38. Este pasaje también marca un momento crucial en la historia espiritual de la humanidad, pues se dice que los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Esto implica que, a partir de la descendencia de Set, las personas comenzaron a buscar a Dios de manera más intencional, reconociendo su necesidad de Él y adorándole con reverencia. Es un indicio de un despertar espiritual y del deseo de restaurar la relación perdida con Dios debido al pecado. Reflexión sobre la línea de Set. La introducción de Set y su hijo Enos en la narrativa bíblica es un contraste deliberado con la línea de Caín, que se caracteriza por el pecado, la arrogancia y el alejamiento de Dios. Mientras que los descendientes de Caín contribuyeron al desarrollo cultural y tecnológico, lo hicieron sin buscar a Dios, alejándose cada vez más de Él. En cambio, la descendencia de Set es presentada como una línea que busca a Dios, marcando el inicio de una humanidad que reconoce su dependencia espiritual.
Este contraste entre las dos líneas refleja dos caminos que la humanidad puede tomar, uno que ignora a Dios y busca su propio camino, y otro que lo invoca, buscando restaurar su relación con el Creador. Aunque la línea de Set también enfrenta los efectos del pecado, es a través de esta línea que Dios mantendrá su promesa de redención. Bueno, querido oyente, hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Este fue un capítulo bastante largo. Pero esperamos que haya sido de provecho para usted y de mucha bendición. Sin más que decir, nos despedimos, esperando que nos encuentre en nuestro siguiente programa, para seguir compartiendo la Biblia con usted. Que Dios le bendiga mucho.